Hola, en esta oportunidad vamos a tratar el tema del nitrógeno en la nutrición mineral de las plantas y los principios para la fertilización nitrogenada. Este tema del nitrógeno es bastante complicado y amplio. Vamos a tratar de cubrir los tópicos más importantes, suministrándoles información relevante y especialmente desde el punto de vista teórico básico, así como aplicado a nivel de campo. El nitrógeno es uno de los elementos que aparece en la mayor parte del tiempo como limitante para los cultivos. Además, es el nutriente que más frecuentemente aplican los productores. Desafortunadamente, también es uno de los nutrientes, junto al fósforo, que está más asociado a impactos ambientales, en aspectos como la calidad del aire, la calidad del agua y hasta en el calentamiento global. En esta clase vamos a desarrollar el siguiente contenido: el ciclo del nitrógeno, las entradas de nitrógeno al suelo, ya sea por fijación atmosférica, fijación biológica o fijación industrial, que es la que se usa para producir los fertilizantes inorgánicos, las transformaciones de nitrógeno en el suelo, como mineralización y movilización, nitrificación, fijación de amonio, y las pérdidas por volatilización y desnitrificación. También vamos a hablar de las salidas del nitrógeno del sistema por lixiviación, escorrentía o erosión, el ciclo del nitrógeno en las plantas, el nitrógeno en las plantas y las fuentes orgánicas de nitrógeno. Tanto este como todos los elementos esenciales que veremos de ahora en adelante, comenzaremos su discusión con el ciclo. Específicamente, vamos a comenzar por las entradas al sistema. El ciclo del nitrógeno, que es lo que vemos en esta lámina, es bastante complicado y dinámico. Hay una gran cantidad de compartimentos que destacamos acá con diferentes colores. Indica diferentes vías de entrada o salida del elemento del sistema. Lo que está acá en color rojo son las salidas del elemento. Lo que está en color azul son las formas de entrada del nitrógeno al sistema. También tenemos estos compartimientos o pool en color azul claro, donde están las diferentes formas del nitrógeno, las cuales están transformándose entre sí. Las flechas indican una serie de procesos físico-químicos, biológicos o microbiológicos a los que está sometido el elemento. En la parte central está la planta y su absorción. El elemento se retira del sistema por la cosecha o si se queman los residuos del cultivo, pero también puede perderse por lixiviación o erosión. Más adelante vamos a ver el resto de las pérdidas que se producen bajo condiciones específicas. Dada la complejidad del elemento, es importante que se tenga al menos una noción de todos estos procesos para entender la dinámica y cómo manejar eficientemente el nitrógeno. Una de las cosas que debemos entender es que el 78% del nitrógeno se encuentra en su forma gaseosa como N2 en la atmósfera. Este nitrógeno es no reactivo y no aprovechable directamente por las plantas. El resto de las formas que vimos en el ciclo, ya sea inorgánico, orgánico, en el suelo, en el aire o en el agua, constituyen lo que se denomina el nitrógeno reactivo. Ahora bien, esa parte del nitrógeno está en la atmósfera en forma no reactiva y vamos a ver cómo entra al sistema. Las formas principales son las que destacamos en amarillo: la fijación atmosférica, la fijación biológica y la fijación industrial. Estas son las tres vías de entradas y vamos a ver un poco más en detalle cada una. Esta gráfica que ven a continuación, adaptada de Canfield y colaboradores en el 2010, muestra las tasas de circulación en el ciclo moderno del nitrógeno y se coloca el ciclo moderno para indicar que se incluyen los sistemas de agricultura intensiva. Pueden ver que hay flechas que van hacia arriba, que significan salidas de nitrógeno del sistema, y flechas que van hacia abajo, que representan las entradas de nitrógeno. La primera flecha es la fijación de nitrógeno, pero esta es la fijación que ocurre en forma natural en los ambientes terrestres y que se estima en el orden de 111 millones de toneladas por año. En estos ambientes terrestres también ocurre el proceso contrario, que más adelante detallaremos y que se llama desnitrificación, que devuelve el nitrógeno en forma de gas a la atmósfera. A partir de mediados del siglo XX, el hombre ha intensificado estos procesos que están destacados en color marrón o café.
Por eso dice en este lado, las flechas café oscuro representan entradas antropogénicas, es decir, que estas son entradas al sistema generadas por el hombre. Entre ellas tenemos la fijación industrial para producir fertilizantes nitrogenados a través del proceso Haber-Bosch, la fijación de nitrógeno por los cultivos de leguminosa realizada intencionalmente por el hombre y por la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, las plantas de generación de energía que funcionan con carbón y la combustión de los automóviles. En los ambientes marinos también ocurre una fijación de nitrógeno y una desnitrificación. Y como ven en la figura, hay una transferencia de la tierra al mar, señalando por esta flecha que así se completa el ciclo entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. Es importante destacar que si sumamos todas las entradas antropogénicas de fijación industrial y el que se fija por los cultivos, esto representa más del 50% de lo que se fija en forma natural. La fijación industrial produjo un cambio importante en los sistemas agrícolas y produce un desequilibrio, que es en parte los problemas ambientales actuales, que nos fuerza a hacer un uso más eficiente y racional de este recurso. El primer mecanismo de entrada de nitrógeno al sistema es la fijación atmosférica. En forma natural, en el transcurso de un año, por ejemplo, a través de las tormentas eléctricas y descargas, se genera suficiente energía como para transformar el nitrógeno elemental que está en el aire, ese que dijimos que representa un 78%, en óxidos, como lo vemos en esta ecuación. La X significa que el número de oxígeno varía y este a su vez se transforma eventualmente en ácido nítrico y nitratos que están en el aire y se incorporan con la lluvia, como vemos en esta segunda ecuación. El mecanismo aporta un promedio de 8 millones de toneladas de nitrógeno al año en el planeta, con un rango entre 2 y 20 millones de toneladas. Aunque el rango de variación es bastante amplio, es una importante fuente natural de aporte de nitrógeno al suelo. La otra fuente de entrada que se mencionó en el ciclo es la fijación biológica. En este mecanismo hay varios procesos y varios microorganismos responsables que contribuyen con el aporte de nitrógeno, ya sea de forma simbiótica o de forma libre, tal y como vemos en este cuadro. Los más comunes y utilizados con fines agrícolas son los microorganismos del género Rhizobium, pero también están el Azotobacter, Azospirillum, Actinomycetos, Frankia, algas verde-azules o cianobacterias como la anabaena. Hay una gran diversidad en sus propiedades, algunos son aeróbicos o microaeróbicos, fijadores libres o en asociación. Los podemos encontrar en las raíces o en las superficies foliares. En el caso especial de la simbiosis rizobio-leguminosa, es en el nódulo donde la nitrogenasa cataliza la transformación de nitrógeno elemental gas no reactivo a amonio, tal y como se presenta en esta ecuación. Este amonio puede ser utilizado posteriormente por la leguminosa. Este proceso consume energía, ATP, y también iones hidronio. Esta energía proviene del huésped y es la base de la simbiosis. El huésped aporta los azúcares e hidratos de carbono que generan la energía y la planta utiliza el amonio fijado por las bacterias. Tanto el Rhizobium como la leguminosa se benefician y por eso se denomina simbiosis. La eficacia de la simbiosis Rhizobium-leguminosa depende de una serie de factores. En primer lugar, la especificidad. Esto quiere decir que las cepas son específicas para las diferentes especies. Por tanto, hay que usar determinados inóculos para cada especie de leguminosa, ya sea caraota, frijol, soya, etc. Es importante además diferenciar los conceptos de infectividad y efectividad. Infectividad quiere decir que los Rhizobium penetran en las raíces y producen nódulos, y efectividad quiere decir que los nódulos son capaces de fijar nitrógeno. Ocurre mucho que en suelos donde se ha sembrado por mucho tiempo leguminosas hay Rhizobium presente y se produce la infección de las raíces, pero no necesariamente son los más efectivos. Los nódulos efectivos se caracterizan por su tamaño, posición y color.
Son grandes, alargados, de unos 2 a 4 por 4 a 8 milímetros, frecuentemente concentrados en las raíces primarias. Poseen centros rosados o rojos por la presencia de un compuesto llamado legmaglobulina que cumple una función importante en mantener la estabilidad estructural de la nitrogenasa, que como mencionamos anteriormente es la enzima que cataliza la reacción. En esta figura, tomada del trabajo de Matute del 2014, se aprecia para diferentes tratamientos de fertilización en frijol la diferencia entre nódulos totales y nódulos efectivos y un porcentaje de efectividad que va entre 40 y 90%. Hay diferencias en las especies con relación a la cantidad de fijación en la asociación rizobio-leguminosa. Como se puede ver en este cuadro, adaptado de Fernández Pascual y colaboradores del 2002, en especies como el frijol, la fijación es bastante baja, alrededor de 40 kilogramos por hectárea año, mientras que en otras como la alfalfa y los tréboles es bastante alta. En el cuadro también se presenta la especie de Rhizobium que se asocia con cada cultivo. La leguminosa puede obtener un contenido variable entre 25 y 80% de todo el nitrógeno que necesita en un ciclo. Las leguminosas perennes fijan más que las anuales. Se ha conseguido que las perennes fijan entre 100 y 200 kilogramos por hectárea año, mientras que las anuales fijan entre 50 y 100 kilogramos por hectárea año. En este cuadro, adaptado de Ursúa 2007, se presentan los rangos de nitrógeno fijado en distintos tipos de cultivos, ya sean forraje de grano u hortícola, abonos verdes o arbóreas. Se presenta un rango bastante variable, especialmente en las especies forrajeras. La fijación de nitrógeno por el Rhizobium es sensible a una serie de factores ambientales, entre los que se destacan el pH. El suelo no puede ser ácido, ya que el pH inferior a 5,5 presenta niveles tóxicos de aluminio y manganeso y se presentan además deficiencias de calcio y molibdeno, que este último es un factor importante en la nitrogenasa. Esto trae como consecuencia que disminuye la sobrevivencia de las bacterias, el crecimiento de las raíces, la productividad de cultivo y las tasas de infección por Rhizobium. También es importante considerar los niveles de nutrientes como fósforo, cobalto, boro, hierro y cobre, que conduzcan a un buen crecimiento de la leguminosa. La cantidad de nitrógeno en el suelo influye marcadamente en la cantidad de nitrógeno fijado. Si la planta de leguminosa tiene abundante nitrógeno en el medio, ya sea porque el suelo es fértil o porque se agregó como fertilizante, esta va a preferir tomarlo del suelo y no fijarlo, ya que esto involucra un gasto energético. En esta figura, tomada de Havlin y colaboradores del 2005, se hace una comparación de la fijación de nitrógeno por soya en dos suelos. Uno tiene 1,8% de materia orgánica y el otro 4,8%. El primero tiene 12 miligramos por kilogramo de nitrato en los primeros 20 centímetros y el otro tiene 2,5 veces más. En el suelo que tiene mayor nitrato asociado al mayor contenido de nitrógeno proveniente de la materia orgánica, la fijación es menor. Lo que mencionamos anteriormente también se ve reflejado en este trabajo de Grandamora y colaboradores del 2017. Fíjense cómo en el tratamiento donde se aplicó solo inoculante bacteriano, el número de nódulos efectivos es mucho mayor que en el tratamiento donde se aplicó fertilizantes. El nitrógeno fijado por la leguminosa puede ser disponible y aprovechable por otros cultivos. Este efecto se ha usado desde tiempos remotos, cuando se observó un mejor crecimiento de gramíneas luego de una leguminosa. Hay que tomar en cuenta que este mejor crecimiento no solo se debe al aporte de nitrógeno por la leguminosa, sino que también se presenta lo que se llama efecto rotación, que se debe a muchos factores como la interrupción del ciclo de patógenos, mejores condiciones para el crecimiento de las raíces, entre otros. La disponibilidad de nitrógeno fijado depende de la cantidad fijada, la cantidad y el tipo de residuo de leguminosa y de cómo es la descomposición del residuo y mineralización del nitrógeno. En la figura
Se puede ver que el maíz que se siembra después de la soya, aunque no se le aporte nitrógeno, si se fijan en el eje de las X, obtiene un rendimiento de 8.200 kilogramos por hectárea. Pero cuando se siembra luego del maíz, el rendimiento es aproximadamente la mitad. Si queremos llegar al mismo rendimiento en grano al que se llega cuando se rota con soya, hay que aplicar alrededor de 50 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Ahora bien, ese nitrógeno fijado por la leguminosa, ¿cuándo estará realmente disponible? No todo el nitrógeno fijado por la leguminosa y que queda en los residuos se descompone en un año. La descomposición en el primer año es variable, pero puede suponerse que va a estar entre 20 y 50% de la cantidad fijada. Si se fijan en esta figura, la toma de nitrógeno por parte de la cebada en kilogramos por hectárea en varios años, tenemos varias curvas. Cuando se siembra luego de trébol, la línea roja, luego de alfalfa, la línea morada, y el testigo sin leguminosa, la línea verde. Las leguminosas se sembraron entre 1968 y 1969. Y luego, en los 5 años sucesivos, se sembró cebada y se midió la toma de nitrógeno. Cuando no hubo leguminosa, que es el caso del testigo, hubo esta cantidad de nitrógeno tomada. Cuando se sembró alfalfa, al principio fue inferior, pero en el segundo año se produjo un incremento en la absorción de nitrógeno y luego disminuyó. Mientras que en el caso del trébol rojo fue lo contrario. Al principio la tendencia fue similar a la del testigo, con un aumento en el consumo de nitrógeno en el tercer año. Esto ejemplifica que la disponibilidad del nitrógeno fijado no es algo fijo, no hay una receta, ni en las cantidades, ni en el momento en que se hace disponible. Depende del tipo de leguminosa y del tipo de manejo. Vamos a hablar de la sincronía. Como mencionamos anteriormente, no se puede suponer que todo lo que se fijó a través de la asociación simbiótica va a estar disponible el primer año después de la leguminosa. Esto es muy importante, ya que para que el cultivo en rotación se pueda beneficiar de la fijación, debería haber una sincronización entre la mineralización del nitrógeno proveniente del residuo y la demanda del cultivo. En esta gráfica se ve la mineralización como una curva roja en forma de campana, lo que quiere decir que para este ejemplo, alrededor del mes de julio se produce la máxima liberación de nitrógeno en el suelo. Si en este sistema se siembra trigo, este no va a poderse beneficiar porque el pico de absorción de nitrógeno está mucho antes de que el elemento esté disponible por la mineralización. Pero si se siembra maíz, este sí va a poder aprovecharlo porque su pico de absorción está después que se liberó la mayor cantidad de nitrógeno del residuo. Otro aspecto a considerar es la toma de nitrógeno fijado por la leguminosa cuando se siembran cultivos asociados. En este ejemplo de asociación de pastos, que son gramíneas, con alfalfa o trébol, que son leguminosas, se puede apreciar que hay un contenido importante de nitrógeno en la gramínea que proviene de la leguminosa. Ahora bien, ¿cómo ocurre esa transferencia de la leguminosa a la gramínea cuando ambas crecen juntas? Hay teorías de que existen compuestos nitrogenados orgánicos que pueden ser liberados por las raíces de las leguminosas y que pueden ser mineralizados rápidamente y absorbidos por las raíces de la gramínea. Pero esto no está muy claro y en este proceso se debe seguir investigando. La tercera forma de entrada de nitrógeno al sistema es la fijación industrial, es decir, la producción de fertilizantes inorgánicos a través del proceso Haber-Bosch. Este proceso fue desarrollado a principios del siglo XX y permite producir amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno atmosférico, tal como se ve en esta reacción. El proceso se realiza a una alta temperatura, alta presión y con la presencia de catalizadores. Actualmente se sigue usando esta reacción para producir fertilizantes nitrogenados industriales. Este proceso es muy intenso, utiliza el 5% de la energía de gas que se consume en el mundo, pero permitió abaratar los costos de la fertilización y la expansión de la producción agrícola.
En este cuadro tenemos los fertilizantes nitrogenados más importantes que se usan en el mundo, que se producen a partir de amoníaco, resultado del proceso Haber-Bosch. De estos, los más utilizados en el país son la urea, el sulfato de amonio y el fosfato diamónico, ya que los nitratos tienen limitaciones a la importación. Además, el país dispone de plantas para la producción de urea. En esta figura tenemos el amoníaco en el centro, ya que es a partir de él que se pueden producir todos los fertilizantes nitrogenados industriales que vemos a su alrededor. El amoníaco se puede usar como tal, que es el amoníaco anhidro. Se puede oxidar, producir ácido nítrico y posteriormente reaccionar con carbonato de calcio para producir nitrato de calcio, o con el mismo amoníaco para producir nitrato de amonio. Si reacciona con ácido sulfúrico, produce sulfato de amonio. Si reacciona con CO2, produce urea. También se puede mezclar con agua y producir diferentes soluciones como la de nitrato de amonio urea, UAN, entre otras. Al mezclarlo con ácido fosfórico se producen los diferentes fosfatos de amonio, que se usan realmente como fuentes de fósforo, y de ellos hablaremos más adelante cuando veamos el elemento fósforo. Seguidamente vamos a ver las características más importantes de estos fertilizantes nitrogenados. El amoníaco anhidro es el que tiene la mayor concentración de nitrógeno de todos, 82%, y es un gas. Presenta alta solubilidad en agua, por lo cual puede ser dañino para la salud porque en los pulmones, ojos y piel tenemos agua. Requiere protección para manejarlo, tales como guantes, lentes, máscara, protección para las mucosas en general. En la foto se aprecia la aplicación de amoníaco en el campo. En el suelo vamos a tener una mezcla de amoníaco y amonio, ya que el amonio se forma inmediatamente por la reacción del amoníaco con el agua del suelo. La formación de amonio es favorable, ya que este tiene carga positiva y puede ser retenido por los coloides del suelo. Si permanece como amoníaco, por falta de humedad en el suelo, por ejemplo, se corre el riesgo de que una porción importante de lo aplicado se pierda a la atmósfera como gas. Por tanto, las condiciones que maximizan la retención en el suelo son una humedad a capacidad de campo, mayor contenido de arcilla, una inyección profunda, menor espaciamiento entre los inyectores y alto contenido de materia orgánica que se refleje en una mayor capacidad de intercambio catiónico del suelo. Es decir, todas aquellas condiciones que propicien el paso de amoníaco a amonio y su retención en el suelo. Cuando se usa el amoníaco como fertilizante, se está aplicando una banda concentrada al suelo y esto trae efectos transitorios en la zona de retención, ya que se alcanza concentraciones de amonio y amoníaco de alrededor de 1000 a 3000 miligramos por kilogramo. Entre esos efectos se destacan que aumenta el pH a más de 9, que hay una alta concentración de sales que elevan el potencial osmótico a más de 10.000 kilopascales, hay una esterilización parcial y transitoria del suelo y una reducción de la actividad microbiana. Como se puede ver en estas figuras, el comportamiento de las poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos después de la aplicación de amoníaco. Para todos, el mayor efecto se ve al día de la aplicación. Posteriormente, las bacterias y los actinomicetos recuperan sus poblaciones, pero los hongos permanecen por debajo de las poblaciones del suelo sin alterar. El amoníaco también puede tener efectos a través de la solubilización y disolución de la materia orgánica del suelo, por los altos niveles de pH, tal y como se aprecia en esta ecuación. Entre los efectos de esta disolución tenemos que puede haber un efecto positivo al aumentar la disponibilidad transitoria de los nutrientes que están asociados a la materia orgánica, pero también puede tener un efecto negativo por el deterioro de la estructura del suelo, que es más riesgoso en suelos con bajo contenido de materia orgánica. Por ejemplo, en zonas áridas o en zonas muy mecanizadas. Otro fertilizante importante a nivel mundial es el nitrato de amonio.
el cual es muy usado en hidroponía. Aporta de 33 a 44% de nitrógeno y es un fertilizante sólido. Su uso es restringido porque es explosivo y hay que tener mucho cuidado para que no se use con otros fines que no sean los agrícolas. Hoy en día se le agregan otros compuestos que no afecten su uso como fertilizante, pero que sí disminuyan el riesgo de explosión. Tiene también una alta solubilidad en agua, alrededor de 1900 gramos por litro a 20 grados centígrados. Entre sus desventajas se encuentran su alta higroscopicidad, como se mencionó, su efecto explosivo cuando es mezclado con materiales oxidables, que es mayor lixiviado y desnitrificado que otras fuentes amoniacales y que es menos efectivo en el arroz que las fuentes amoniacales porque se producen pérdidas por denitrificación. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las pérdidas. El sulfato de amonio es también un fertilizante muy común, usado en muchas partes del mundo, no solo como fuente de nitrógeno, sino también como fuente de azufre, que es un elemento deficitario en muchos suelos, especialmente bajo condiciones tropicales. Tiene una concentración de 21% de nitrógeno y 24% de azufre y es un fertilizante sólido. Entre sus ventajas tiene su baja higroscopicidad, que aporta nitrógeno y azufre, y que tiene efecto acidificante, por lo que puede ser usado en suelos de pH alto. Entre sus desventajas, su efecto acidificante limita su uso en suelos ácidos y su bajo contenido de nitrógeno, apenas 21%. Esto implica un gasto adicional para el productor en flete, aplicación, almacenamiento, entre otros. La urea, cuya fórmula ven ustedes acá, es el fertilizante nitrogenado más importante en todo el mundo. Tiene 46% de nitrógeno y es sólido. En la forma como está el nitrógeno en la urea es como amida. No es aprovechable directamente por las plantas, por tanto debe ser transformada, como vemos en la siguiente reacción, a través de la acción de la enzima ureasa. Esta reacción aumenta el pH de forma localizada, porque por un lado consume iones hidrógeno y por otro produce bicarbonato. Alrededor del gránulo transformándose, el pH puede llegar a 9, lo que produciría pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco. La enzima ureasa, por su parte, es abundante en los suelos. La actividad de esta enzima aumenta con la actividad microbiana y con el contenido de materia orgánica. En esta figura tenemos dos suelos con dos tipos de labranza. Se aprecia que la actividad de la ureasa aumenta en la superficie de 0 a 7 centímetros de los suelos bajo labranza 0, atribuido a un mayor contenido de materia orgánica a ese nivel. Es muy importante que todos entendamos la reacción de descomposición de la urea, la formación del amonio, el aumento del pH en la cercanía del gránulo, lo que puede dar lugar a la formación de amoníaco, que se pierde por volatilización, y la producción de CO2. Esta reacción puede ocurrir rápidamente y si no se toman las medidas adecuadas de manejo, como por ejemplo la incorporación de la urea, gran parte del nitrógeno aplicado se pierde por volatilización de amoníaco, que además de los costos económicos implica un impacto ambiental. En este cuadro podemos ver las pérdidas de nitrógeno aplicado como urea en maíz cuando se deja en superficie y cuando se incorpora, y su efecto sobre los rendimientos. Las pérdidas cuando se deja en superficie son grandes, especialmente en la mayor dosis de 120 kilogramos por hectárea. Aunque no se refleje tanto en los rendimientos del cultivo, hay que tomar en cuenta también los efectos ambientales. Generalmente los productores realizan una aplicación superficial de la urea. Esto se puede hacer si el suelo está seco, hay bajas temperaturas y sobre todo si se tiene la certeza de que habrá una lluvia inminente en los próximos 3 a 6 días siguientes a la aplicación. Y si esta lluvia sea por lo mínimo de 10 milímetros. Ahora bien, no es conveniente hacer aplicaciones al voleo de la urea sobre la superficie si hay condiciones que favorecen la evaporación, por ejemplo, suelo húmedo, calor y viento, si el pH es alcalino,
si hay la presencia de alta cantidad de residuos sobre la superficie del suelo o si los suelos son de texturas gruesas y con baja capacidad de intercambio catiónico. Todas estas condiciones repercuten en un mayor riesgo de pérdidas de nitrógeno de la urea aplicada por volatilización como amoníaco. Es un error común pensar que si aplicamos la urea en el suelo húmedo, esta se va a descomponer y penetrar, mientras que lo que está pasando es que se está perdiendo activamente. Entre las alternativas de manejo para evitar las pérdidas está enterrar la urea, ya sea en fertilización manual o mecánica. De esta forma, todas las reacciones que se mencionaron se producen dentro del suelo y el amonio producido puede ser absorbido por los coloides del suelo y no habrá riesgo de que se pierda a la atmósfera. Otra alternativa que se puede usar son los inhibidores de la ureasa. Existen inhibidores en el mercado internacional y uno de los más conocidos es el producto llamado NBPT. La inhibición de la ureasa con este producto dura 2 a 3 semanas. Puede estar en presentación líquida, como un líquido verde, con 20 a 25% de ingrediente activo, y también puede estar en presentación de polvo con 60% de ingrediente activo. La aplicación se puede hacer directamente al gránulo de urea durante su producción, es decir, que se puede comprar urea ya con el producto incluido, o lo puede hacer directamente el productor antes de aplicar la urea en el campo. También se puede aplicar a soluciones de nitrato de amonio con urea llamadas WAN. En esta figura vemos algunos datos de rendimiento de maíz con la aplicación de diferentes productos nitrogenados a varias dosis. La línea verde claro es sin nitrógeno, la color marrón es urea al boleo, la roja es urea al boleo con NBPT, la verde oscura es WAN al boleo, la morada WAN más NBPT al boleo y la naranja es WAN en banda subsuperficial. En los tratamientos con NBPT se aumentan los rendimientos porque se disminuyen las pérdidas, pero si el WAN se entierra, tiene el mismo efecto que con la aplicación del inhibidor de la ureasa. Estos tratamientos se justifican cuando no existe la posibilidad de enterrar el fertilizante, ya que representa un costo adicional. Continuando con este tema de los inhibidores de la ureasa, en el cuadro se presentan los valores de pérdidas acumuladas de amoníaco y porcentaje de volatilización para diferentes productos y dosis. Fíjense cómo disminuyen las pérdidas provenientes del fertilizante cuando la urea se trata con NBPT. Otra alternativa de manejo consiste en usar fertilizantes a base de urea que están tratados con algunos revestimientos y se denominan de liberación controlada. En este caso, un revestimiento con azufre. En este fertilizante, la concentración de nitrógeno baja a 32 o 38% de nitrógeno, pero le estamos agregando de 12 a 22% de azufre. La inhibición dura aproximadamente de 4 a 12 semanas, un poco más duradera que la del NBPT, porque el mecanismo de acción es diferente. Cada gránulo está recubierto con una capa de azufre y luego un revestimiento plástico. Este revestimiento se debe romper gradualmente. Posteriormente, la oxidación biológica del azufre expone a la urea, lo que retarda la liberación y por tanto las pérdidas. Este fertilizante es muy usado cuando se realizan varias aplicaciones durante el ciclo de cultivo. Se ha utilizado en cultivos como caña de azúcar, piña, forrajeras, ornamentales, fresas y arroz con inundación intermitente. También hay formulaciones de liberación controlada de urea que tienen un revestimiento con polímeros sin azufre. Estos polímeros son de diferente naturaleza. Básicamente hay dos tipos. Uno es con resina tipo alquido, cuyo principal mecanismo es el control de la liberación por composición y espesor del revestimiento, y que cuando el agua penetra el gránulo ejerce presión. El otro es la resina tipo poliuretano. El principal mecanismo de este es el control de la liberación por cambios en la temperatura, ya que las resinas son de tipo termoplástico. Este proceso es más sofisticado, ya que se deben seleccionar polímeros de diferentes tipos para obtener el resultado deseado. También se usa para otros nutrientes aparte del nitrógeno. En esta figura tenemos los pasos de la disolución de estos fertilizantes de liberación controlada por revestimiento con polímeros.
Al inicio tenemos los gránulos del fertilizante con la cubierta del polímero. El vapor de agua penetra la cubierta, luego la humedad comienza a disolver los gránulos del fertilizante, se produce la difusión de los nutrientes disueltos hacia el suelo y finalmente, luego de la liberación, la cubierta se rompe y se degrada. En esta figura trataremos de ilustrar cómo será el movimiento del nitrógeno desde el área fertilizada. Acá tenemos el hoyo donde se colocó el fertilizante, en este caso la urea, y tenemos la semilla en este sitio. Podemos esperar que en un lapso de 2 días la urea se haya movido de 2 a 3 centímetros en todas las direcciones. Este es el primer círculo. Y en este círculo un poco mayor se habrá difundido el amonio en el mismo lapso. Por eso hay que estar pendiente del lugar donde está la semilla con relación al fertilizante. Este es otro tema importante, el efecto de la urea cuando está en contacto directo con la semilla. Sabemos que el amoníaco es tóxico para la semilla y si nosotros también sabemos que por la descomposición de la urea se produce amoníaco, hay un riesgo de daño. Entre las alternativas tenemos que la distancia de la urea a la semilla debe ser mayor de 2 a 3 centímetros. Colocar la urea por debajo y al costado de la semilla para disminuir el riesgo. Y si por casualidad se aplica la urea en el mismo lugar con la semilla, es recomendable no usar más de 5 a 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El riesgo de fitotoxicidad disminuye con un mayor contenido de humedad del suelo. Otro aspecto importante a considerar es que en la síntesis de la urea se forma un compuesto llamado biuret. Esta es su fórmula y se ha demostrado que ese producto es fitotóxico. La fitotoxicidad depende de que hay especies de cultivo que son especialmente sensibles, como los cítricos, el aguacate y la piña. Los suelos con menor riesgo son los que presentan altos contenidos de arcilla, materia orgánica y pHs ácidos. Según el método de aplicación también hay variaciones. 1% de biuret es bien tolerado en aplicaciones foliares, pero cultivos muy sensibles, como la papa, no soportan más de 0,3%. La concentración y cantidad aplicada por vía de los fertilizantes tradicionales tiene que estar controlada y no debe ser mayor de 2%. En esta foto vemos síntomas de toxicidad por biuret en cítricos. Una vez que se elimina el biuret de las hojas, las nuevas salen normales, pero en las que sufrieron daño, el síntoma permanece. Vamos a dejar hasta acá esta primera parte de la presentación. Muchas gracias por su atención.